Bueno, iniciamos Pensamiento Crítico luego de esta hemorragia de promociones. Por cierto, hay que cortar un poquito para entrar a tiempo. A partir del día de hoy, lunes, 7:10 de la mañana, Pensamiento Crítico. Y en la ciudad de Guayaquil tendremos la presencia de Walter Spurrier, con quien vamos a hacer una evaluación sobre el panorama económico ecuatoriano a partir de la disminución del precio del petróleo, la apreciación del dólar y cómo estaría el Ecuador frente a estas variables. Pero antes de dar paso a la ciudad de Guayaquil y darle la bienvenida a Walter Spurrier, veamos lo que nos ha preparado Alejandra Basantes. De lo que va del 2015, el gobierno nacional ha adoptado varias medidas que buscan enfrentar una crisis económica que se registra a nivel global. Entre las medidas asumidas figura la reducción del valor del presupuesto general del Estado, que inicialmente fue de 36.317 millones de dólares. Esto a causa del desplome del precio de barril del crudo. La adopción de salvaguardias para proteger al sector productivo ecuatoriano frente al permanente proceso de devaluación del peso colombiano y del sol peruano fue otra de las medidas asumidas por el régimen. Y en los últimos días, otras acciones asumidas es la reducción y fijación de techos para los salarios mensuales que perciben los servidores públicos del nivel jerárquico. Con la medida se espera obtener no menos de 21 millones de dólares para solventar la contratación de 2.187 médicos que trabajen en un proyecto para disminuir la mortalidad materna a nivel nacional. Estas son algunas decisiones a nivel económico que en este momento serán analizadas en nuestro espacio de entrevista Pensamiento Crítico. Bueno, así es, gracias Alejandra. Ahora sí saludamos y le damos la bienvenida a Walter Spurrier, quien se encuentra en los estudios de la ciudad de Guayaquil. Walter, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gracias. Bueno, iniciemos, Walter. La disminución del precio del petróleo, sin duda alguna, tiene un impacto en la caja fiscal, si bien no es generado por el Ecuador, pero tiene ese impacto. Este impacto ha llevado al país a tomar medidas de varios tipos. Uno de ellos es el tema de las salvaguardias, hoy llama salvaguardias multilaterales, y el otro tema es la disminución o el ajuste, mejor dicho, de los salarios del sector público para directivos altos. Pero ahí no se vería un ahorro, porque se disminuye por un lado, pero por otro lado esto servirá para contratar médicos, con lo cual prácticamente no habría el ahorro. El Ecuador, frente a la disminución del precio del petróleo y frente a la apreciación del dólar, ¿cómo está preparado para enfrentar estas variables? Walter Spurrier. Bueno, Carlos, primero el gobierno hace su análisis de cuál va a ser el impacto de esta caída del precio del petróleo y este fortalecimiento del dólar. Y al menos la estrategia que nos comunica, que puede ser que tenga también otra estrategia preparando, pero que no nos la ha comunicado, es partiendo del supuesto que la situación se va a mejorar hacia la última parte del año. Ese debería ser el escenario optimista, y las medidas que ha tomado el gobierno están dirigidas a superar el bache. O sea, dirigidas a que esta caída del precio del petróleo, si es momentánea, si hay una recuperación, digamos, en el último trimestre, no la sintamos con toda su fuerza a los ecuatorianos, y no tomar medidas que signifiquen un ajuste mucho más drástico. Entonces, se ha anunciado una reducción en el precio, se ha anunciado una reducción en el gasto público de alrededor de 1.400 millones de dólares. Esta más reciente medida de reducir los altos salarios, yo pienso que el objetivo es dar el mensaje que tienen que reducirse los sueldos del sector público y que no hayan reclamos por parte del resto de los empleados públicos, por el hecho que también ya se anunció no va a haber alzas de salarios este año. Yo pienso que también es probable que haya otro tipo de recorte de salarios o de la masa salarial, en el sentido que hay muchos empleados públicos que tienen contratos y no estabilidad, y probablemente gran parte de esos contratos no se renueven. Otra de las medidas que ha tomado el gobierno para atender la situación, y esto anunció el gobierno, es, siendo un bache, esta primera visión es endeudarse, y de ahí el viaje a la China, del cual consiguió compromisos sustanciales del gobierno chino de financiar el plan de inversión del Ecuador, y según las declaraciones del ministro de Finanzas, van a
van a desembolsarse este año unos 4.000 millones de dólares. Pero por añadidura a los dos problemas que has mencionado, Carlos, que son los problemas de fondo, lo que se suscita es que si el Ecuador va a tener menos ingresos petroleros, el mercado financiero internacional piensa que la situación económica del país se deteriora un poco, no tanto como en Rusia o Venezuela, pero se deteriora un poco. Entonces han aumentado el descuento de los bonos ecuatorianos en el mercado y por lo tanto no se torna factible hoy el emitir bonos cuando se había anunciado que se pensaba emitir 5.000 millones de dólares en bonos este año, haciendo el seguimiento que el año pasado ya se logró colocar 2.000 en el mercado internacional. Entonces, el problema ya no es solamente el hueco por la caída del precio del petróleo, sino el hueco de financiamiento de que hay que buscar otras fuentes de ingresos. Ok, vamos por parte y vamos analizando esta primera parte de tu análisis. Walter, tú mencionas, dice, el gobierno está aplicando una estrategia de pasemos el bache, apuntando que el precio del petróleo se puede recuperar para el último trimestre del año 2015. Pero para aquello, uno, ¿qué variables maneja, qué información puede manejar el gobierno nacional? Porque el precio del petróleo no se ha recuperado y un actor importante para que el precio se pueda recuperar sería Arabia Saudita, y Arabia Saudita está enviando mensajes muy concretos de que no va a intervenir en este tema, por lo menos durante el primer semestre de este primer año. En efecto, yo concuerdo con lo que está detrás de lo que tú señalas, Carlos, en el sentido de que esta estrategia del primer bache es un escenario optimista, como lo mencioné, porque sí hay personas, sí hay gente que dice sí se va a recuperar. Yo lo veo poco probable, pero también en el año 2009, a estas alturas, yo era muy pesimista que se vaya a recuperar el precio del petróleo después del colapso que hubo de Lehman Brothers, y sí se recuperó. Entonces, en ese sentido, yo pienso, sin embargo, que por lo que tú has señalado, Arabia Saudita está hoy reaccionando ante el surgimiento de esta industria petrolera de los esquistos. Esto de sacar petróleo de un tipo de formación geológica que se llaman esquistos no se consideraba factible sino cuando a partir de alrededor de marzo del 2010, que subió el precio del petróleo ecuatoriano a entre 95 y 100 dólares y por supuesto los marcadores un nivel más alto, a partir de entonces comienza a invertirse fuertemente en ver cómo se puede sacar petróleo de los esquistos, y ahora Estados Unidos, que es el que lidera esa industria, está aumentando drásticamente su producción al punto que ya se ve que a un futuro no muy lejano va a ser autosuficiente en petróleo. Entonces, para los árabes, Arabia Saudita y los distintos Emiratos alrededor, esa es una amenaza, porque significa de que van a dejar de ser estratégicos y que su petróleo va a dejar de ser indispensable. Entonces, la política de ellos es, nosotros ahora, en lugar de tratar de equilibrar el precio, que es lo que siempre hacían, ahora lo que vamos a hacer es mantener participación en el mercado, y los encargados de regular el precio van a ser los países de altos costos, sobre todo Estados Unidos con la industria de los esquistos, y ellos van a tener que bajar la producción. Entonces, mientras que no baje esa producción o no se hiera de muerte a esa industria, o por lo menos se retarde drásticamente su crecimiento, yo pienso que la tendencia del petróleo va a ser relativamente baja. Pero ahí déjame interpretar la idea, Walter, de la estrategia de Arabia Saudita. No entro a regular o no entro como actor importante para que el precio suba, porque no me conviene que el precio siga bajo, considerando que el costo de extracción para Estados Unidos es alto y un precio a la baja no va a soportar esos costos de extracción y lo obligaría a Estados Unidos a reducir su producción a efectos de mejorar el precio. Claro, lo que va a suceder es de que en la industria de los esquistos hay distintas producciones con distintos precios, igual como en el resto del petróleo o en el resto de las actividades. Entonces, aquellas extracciones, aquellas operaciones de extracción de esquistos que estén por encima del precio
de petróleo actual van a tener que cerrarse. Al cerrarse esas operaciones, en algún momento va a empatar la oferta con la demanda y por lo tanto va a comenzar a poder subir nuevamente el precio. Pero una vez que eso suceda, probablemente parte de la industria de los esquistos comience a recuperarse también, entrar a la producción y vuelve a echar abajo el precio. Entonces yo pienso que el escenario central es ver una fluctuación de precios a futuro, pero digamos que los niveles actuales van a ser el promedio o un promedio bajo, y si sube el precio no va a ser a los niveles de antes, y si sube el precio va a ser momentáneamente y va a bajar de nuevo. O sea que el escenario apunta a unos precios como el actual de promedio a futuro. Ahora, si es así, si ese escenario se va a dar de acuerdo a lo que tú acabas de mencionar, Walter, para el país, entonces la vía es reducir las importaciones y potencializar nuestras exportaciones y por otro lado establecer una fuente de financiamiento vía deuda externa. Pero, ¿qué tan factible es esa deuda externa? Para el año 2015 a lo mejor no habría problema, pero en un horizonte de tiempo, ¿qué tan factible es ir incrementando esa deuda pública, esa deuda externa, a efectos de seguir dinamizando el gasto público en términos de inversión? Bueno, ya no sería factible, porque entonces el país estaría aumentando muy fuertemente su endeudamiento externo. El propio gobierno reconoce que eso no es sostenible, porque cuando nos presentan la programación cuatrianual, siempre nos dice son 1 o 2 años más de endeudamiento externo agresivo, de ahí en adelante no va a haber endeudamiento externo agresivo y más bien no va a crecer la deuda en relación al tamaño de la economía. Entonces, allí el problema radicaría que el gobierno tendría que bajar drásticamente su inversión. Al momento de bajar el gobierno drásticamente su inversión, va a haber un escaso crecimiento económico y por lo tanto es necesario que hayan políticas públicas dirigidas a que la posta la tome la inversión privada, que haya más inversión privada y que sea la inversión privada la encargada de producir más bienes para la exportación, para sustituir importaciones, darle dinamismo a la economía, y ese es el reto que tiene el gobierno. Ahora, y ya para terminar, Walter, ¿eso significaría que se estaría afectando el crecimiento económico de acuerdo a tu análisis? El empleo pleno evidentemente también se estaría afectando. El empleo pleno es consecuencia del crecimiento económico. Así es, para empezar este año, que la meta de crecimiento es alrededor del 4%, no creo que ni remotamente se va a llegar a ese nivel. Probablemente va a ser un mínimo crecimiento económico que tengamos este año, si las cosas se dan como se perciben, y para futuro va a ser algo similar. De allí que el gobierno tiene que buscar los medios para que se reduzcan los costos en la economía para la inversión, se reduzca el sentimiento de riesgo en la economía para la inversión privada y que ahora sean los privados los que tomen la posta, aprovechando de que el país tiene una mejor infraestructura y ya hay una inversión en marcha que va a significar una mejor infraestructura eléctrica, sumada a la mejor estructura vial, sumada a servicios públicos en salud y educación también de mejor calidad, etcétera. Entonces tiene que haber un cambio radical en la línea del gobierno si el precio del petróleo no se recupera. Gracias, Walter, gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Walter. Igualmente. Bueno.